Bueno, vamos a ir empezando entonces. Bueno, disculpen la demora y los problemas técnicos. Empezamos nuevamente entonces. Ahora sí, buenos días o buenas tardes a todos en este horario que no se sabe si es de día o de tarde. Antes de empezar, queremos hacer algunas aclaraciones. Pido disculpas a los que ya las escucharon dos, tres veces. La primera es si pueden apagar sus micrófonos y apagar sus videos, así quedan solamente en pantalla quedamos los organizadores y los que van a exponer. Eh, el pedido tiene que ver con que hay dos personas, que son Marina y Silvina, que van a hacer interpretación en lengua de señas. Sus dos nombres están en las pantallas de las personas que sí están con video. En este momento está Marina, y sus nombres cuando están sus nombres, dicen también la sigla y esa interpretación de lengua de señas argentina. Si alguno quiere fijar su imagen, se apoyan con el mouse en los tres puntitos que hay a la derecha en este caso de Marina, de la imagen de Marina arriba, y pueden poner la palabra etapa que aparece como opción, y entonces allí se les agrandará la imagen. Hay dos interpretadoras que van a alternar cada 20 minutos más o menos. Entonces, cuando ustedes vean que la pantalla de Marina, Marina desaparece de la pantalla, es que empezó Silvina a hacer la interpretación en lengua de señas. Bueno, hechas estas dos aclaraciones, entonces empezamos este encuentro. Mi nombre es Claudia Breutmann, soy la directora del proyecto de investigación que dio origen a esta publicación. Primero que nada, quiero decir que estamos felices, que para nosotras este momento es un festejo por los logros colectivos que hay atrás de esta publicación. Como muchos de ustedes saben, este libro recoge avances y resultados de un proyecto de investigación de nuestra facultad denominado Aportes de la didáctica de la matemática para el estudio de la inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes. Este proyecto se llevó adelante durante los años 2017 y 2018, y el análisis final se realizó durante los años 2019 y 2020, mientras nuestro equipo de investigación ya desarrollaba un nuevo proyecto en torno al mismo tema, en el que continuamos hasta fines del año que viene. La inserción entonces institucional de este proyecto fue la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Este proyecto estuvo coordinado también por Pilar Coveñas, que está por ahí, Verónica Grimaldi, que también está acá acompañándonos, Mónica Escobar e Inés Sancha, que también están y que coordinaron junto conmigo el proyecto de investigación y también este libro. En la escritura de este libro participaron también otras investigadoras del equipo, muchas de las cuales están acá y agradecemos su presencia: Itatí Blanco, Lucía Divene, Luciana Falco, Guadalupe Herrero, Ana Paula Lemos, Lourdes Sala, Lourdes Tardío y Agustina Villanueva. Y en la investigación, no en la escritura del libro, pero sí en el proceso de investigación, participaron también algunos en la recolección de la información, otros en el análisis y otros en ambas cuestiones, otros investigadores como Emilio González, Marisol Goni, Luján Miranda, Laura Murúa y Mariana Filardi. Algunos de ellos continúan actualmente con nosotros en el nuevo proyecto también. Esperamos que
también se torne segundo tomo, como por ahora le decimos. Y bueno, en este encuentro de hoy nos acompañan muchos de los investigadores, no voy a nombrar uno por uno porque son cerca de 20, pero bueno, les agradecemos que estén acá acompañándonos. Silenciosamente, tras este libro hay muchos alumnos y docentes entrevistados o cuyas clases fueron observadas o acompañadas, a quienes también dedicamos este espacio y les agradecemos la posibilidad que tuvimos de construir conocimientos nuevos a partir de poder entrar a esas escuelas, a esas aulas y trabajar con esos maestros. Y esperamos aportar desde ese punto de vista un proceso de mayor justicia y distribución educativa para las personas con discapacidad cuyos derechos a la educación y a la educación inclusiva han estado y siguen estando en muchos aspectos rezagados o directamente incumplidos. Bueno, antes de dar la palabra a cada uno de nuestros expositores que hoy nos acompañan, quisiera agradecer especialmente a Flavia Terigi por su generosidad al aceptar prologar el libro y su contribución conceptual y rigurosa. Es un artículo en sí mismo. Así que, bueno, muchas gracias, Flavia. También queremos agradecer a Juan Coveñas, que nos acompaña también hoy, por prologar nuestro querido libro con su perspectiva personal, desde su experiencia de estudiante con discapacidad y desde también la militancia internacional en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Juan, por acompañarnos y en un ratito va a hacer también su presentación. Queremos aprovechar también este momento para agradecer personalmente al equipo editorial de EDULP, la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, quien ha trabajado intensa y muy velozmente para que este libro se hiciera la parte editorial, la parte de edición, de diagramación, de corrección en apenas 3 meses. Así que agradecemos a Facundo Aval, María Reboredo y a Sandra Massimino por el trabajo intenso del acompañamiento en esos meses para que este libro esté hoy con nosotros. Y festejamos una vez más que este libro sea digital y que sea gratuito. Agradecemos a la universidad esta posibilidad, especialmente en estos tiempos que nos toca vivir. Sería casi impensable hacer, bueno, una presentación de un libro, o difícil por lo menos, una presentación de un libro en papel. Así que bueno, festejamos la gratuidad y también cuando lo difundimos recibimos muchísimos comentarios de colegas que agradecían que fuera digital y gratuito. Bueno, agradezco también a todos los que están hoy acompañándonos en esta oportunidad, colegas, personas del equipo de investigación, familiares, amigos, maestros, mucha gente que no conocemos y que se enteró por las redes y que nos acompaña y nos ha hecho llegar mensajes de felicitación, agradecimiento y de voluntad de acompañamiento hoy. Queremos agradecer especialmente también a nuestra decana electa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ana Julia Ramírez, quien siempre nos apoya y acompaña en cada etapa, estimula, festeja nuestra producción académica y también por el compromiso institucional de defensa de las minorías y de diálogos y acciones con la comunidad local que siempre emprende nuestra facultad. Queremos agradecer también al director del Departamento de Ciencias de Educación, Martín Legarralde, quien trabaja también por la inclusión educativa y que valora ampliamente y sigue promoviendo el crecimiento de las didácticas específicas en un fuerte diálogo con el sistema educativo local y regional.
a la destacada didacta Mirta Castedo, nuestra flamante profesora emérita de nuestra facultad, y me permito decir además mi querida madrina académica desde hace 20 años. Gracias Ana Julia, Martín, Mirta y Juan, nuestro prologuista que recién mencioné, que también hoy nos va a acompañar en este festejo, en este encuentro, en esta presentación. Bueno, así que desde estas 4 personas que nombré recién van a hacer su presentación y luego desde nuestro equipo autoral van a exponer Pilar Coveñas y Verónica Grimaldi, nuestras autoras estrella de la producción colectiva. Así que, bueno, le damos primero la palabra a Ana Julia Ramírez, la decana de nuestra facultad. Gracias, Ana. No, gracias a vos. Bueno, de nuevo, buenos días o buenas tardes, como cada uno quiera recibirlo, a todos, a todas y a todes. Para mí es realmente un enorme placer estar acompañando la presentación de la enseñanza de las matemáticas a alumnos con discapacidad, este libro de autoría colectiva y tan comprometido, coordinado, como recién se mencionó, por Pilar Coveñas, Verónica Grimaldi, Inés Sancha, Mónica Escobar y Claudia Broinman, que ha dirigido aparte el equipo de investigación que coordina este libro. En su nombre, entonces, saludo y felicito a todas las autoras y colaboradoras y agradezco muchísimo la invitación a participar y acompañar esta presentación. Una presentación que claramente no está a cargo mío, sino que la presentación del libro recae sobre Martín, sobre Juan, Mirta y las autoras Pilar y Verónica, que son quienes se van a concentrar en el comentario y la reflexión sobre este trabajo con mucho mayor detalle y conocimiento, ¿no? Por mi parte, simplemente y desde un lugar muy intuitivo, porque no soy especialista en estos temas, pero soy docente, soy académica y conozco muchísimo el compromiso de este equipo. Lo que quiero, me parece resaltar desde ese lugar intuitivo que decía, es que me parece que este libro, esta obra, esta investigación, que por suerte continúan, eh, van a significar una intervención realmente muy relevante, eh, en particular en el campo específico de la didáctica de las matemáticas, eh, quizás también por haber leído alguna cosa, un campo quizás menos permeable que otros más abiertamente vinculados a las ciencias sociales, con la problematización desde una perspectiva de ciencias sociales, de la enseñanza de esta disciplina, ¿no? Una perspectiva de las ciencias sociales y una perspectiva interdisciplinaria por la conformación, como recién nos dijo Claudia, de este equipo, y que entonces tiene una apuesta muy específica en ese campo y me parece que muy relevante, pero que también lo trasciende, ¿no? Porque desde esta perspectiva me parece que nos interpela más allá del campo específico, como docentes, en un espacio de reflexión amplio y general sobre la práctica docente y académica, en la medida que nos interroga, ¿no?, de un modo muy interesante sobre los modos en que pensamos, construimos, definimos, concebimos a nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y a partir, me parece que de ello, a nuestros estudiantes como sujetos de derecho o como sujetos no de derecho, ¿no? Y a partir de ello, eh, de cómo pensamos, construimos y habitamos nuestras instituciones educativas y nuestras prácticas docentes, sea cual sea nuestro saber especializado. Y en este sentido me parece que el libro es una apuesta muy fuerte por una práctica académica que combina muy abierta y explícitamente la reflexión conceptual, la investigación empírica, rigurosa y minuciosa, con un compromiso y una sensibilidad social notables, ¿no? Y que nos interpelan entonces como, como docentes
que tenemos una práctica política, en nuestro hacer cotidiano, ¿no? Y que tiene efectos muy concretos y directos en cómo construimos nuestras instituciones y prácticas educativas, pero también cómo nuestro hacer impacta de modo muy notable y directo en la construcción de la subjetividad de los y las estudiantes, sea cual sea su condición particular. Y esta aproximación también, por su parte, me parece que se apoya y se fortalece a partir del involucramiento directo, también explícito, con el colectivo político de personas con discapacidad cuya experiencia de vida y de lucha colectiva por sus derechos y por su reconocimiento se reconstituyen, se resignifican como conocimiento más que significativo y central para aportar y apostar a la construcción, como dije, de instituciones y prácticas educativas realmente inclusivas y democráticas y que, por lo tanto, también aporten a la transformación de nuestra sociedad en un sentido más justo y más igualitario, como decía recién Claudia. Por eso y simplemente por esa intuición de haber podido recorrer apenas el principio del libro, eh, y también, ya que estoy, aprovecho a decirlo, por la merecida postulación de este libro para que sea considerado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, vuelvo a felicitar a las autoras, agradecerles la invitación y a decirles que es realmente un orgullo que este equipo y con estas temáticas sean parte de nuestra comunidad de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias. Gracias, Ana Julia. Nos hiciste llorar un poco. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Martín Legarralde, director del Departamento de Educación de nuestra querida facultad. Martín. Bueno, muchas gracias, Claudia. Eh, bueno, también buenos mediodías a todas, todos, todes. También, bueno, en la línea de la presentación de Ana Julia, yo quiero celebrar la publicación de este libro, felicitar al equipo de investigación que participó del proceso de producción de conocimiento que constituye el soporte de este libro, a las autoras por la escritura, por el pulido de esa escritura. Agradecer también, por supuesto, la invitación a poder participar de la presentación del libro. La verdad que es un motivo de alegría en un contexto difícil que nuestra facultad y nuestra universidad ponga en circulación conocimiento que nos interpela desde múltiples lugares, ¿no? Yo tampoco soy un especialista en didáctica, pero bueno, sí soy un investigador de la educación. Y la verdad que me interesaba un poco en función de la invitación a participar de la presentación, hablar desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de un lector interesado que se sintió interpelado por la lectura de múltiples maneras, ¿no? Entonces, eh, lo que yo había pensado como parte de la presentación es justamente poder, eh, hablar, digamos así, desde el lugar de esas interpelaciones, ¿no? Y bueno, en primer lugar, eh, pensar en de qué modo este libro sobre la enseñanza de las matemáticas a alumnos con discapacidad nos interpela a quienes investigamos en temas educativos desde el lugar de la investigación, ¿no? Eh, Allí la lectura del libro, creo que los distintos capítulos que componen la obra nos muestran distintas aristas, ¿no? Del modo en que el derecho vulnerado de una persona pone en discusión el derecho de todos. Yo no sé si siempre es así, pero la verdad que en este caso esa fue una reflexión que todo el tiempo me atravesaba en la lectura, ¿no? Es decir, cómo las discusiones sobre los paradigmas en relación a la educación con personas con discapacidad ponen en discusión no solo el derecho vulnerado de las personas con discapacidad, sino el derecho de todas y todos a la educación. Y en ese sentido todo el tiempo me volvía a aquella expresión de Pierre Bourdieu sobre la ilusión de la inmediatez del individuo, ¿no? Es decir, esa especie
fantasía, digamos, con la que muchas veces opera la investigación social y educativa, de pensar que nuestro sujeto es equivalente a un individuo, ¿no? Un individuo que puede ser aislado de las condiciones sociales en las que vive, en las que atraviesa su experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, como en la misma línea, ¿no? Pensar el modo en que esta investigación pone en discusión en la práctica, ¿no? En relación a las prácticas docentes, a los saberes docentes, a las situaciones de enseñanza, esa lógica, ¿no? Es decir, una mirada en donde el sujeto que es puesto en diálogo con la investigación no es estrictamente el individuo, sino ese colectivo, ¿no es cierto?, esos otros, ¿no?, en donde circulan las experiencias de esa escolarización. Y un desafío, digamos, ¿no?, a esa ilusión de inmediatez del individuo, tanto de la investigación didáctica, que justamente se propone pensar las situaciones de enseñanza y no solo aislar al individuo como aquel que lleva adelante un proceso de aprendizaje de manera solitaria, pero también como el modelo social de la discapacidad también va en el mismo sentido, ¿no? Ahí hay una convergencia que el libro todo el tiempo abona, que es, bueno, esta mirada de la investigación didáctica sobre las situaciones y la perspectiva del modelo social de la discapacidad, que también nos advierte todo el tiempo sobre la necesidad de pensar en esas situaciones también como la raíz de situaciones de desigualdad y de vulneración de derechos, ¿no? Entonces ahí una forma en la que, por lo menos en mi experiencia de lectura como lector del libro, me he sentido interpelado, ¿no? Como un investigador que, bueno, que todo el tiempo tiene corre el riesgo de caer en esa ilusión de la inmediatez del individuo, ¿no? En donde nos parece que la sede de la experiencia es el sujeto aislado de un contexto, cuando en rigor es también la situación la que debemos analizar, estudiar, interpretar, cuestionar, problematizar. Un segundo modo de interpelación que creo que el libro propone, incluso a quienes no somos lectores especializados en la investigación didáctica, quizá lo voy a decir desde mi lugar, y bueno, me parece que a eso no podemos renunciar del todo, digamos, es en mi caso, como historiador de la educación, digamos, ¿no? Creo que si bien no se trata de un libro sobre historia de la educación, el modo en que interroga las instituciones y las prácticas me parece que nos habla también de la historia y nos habla también de una dinámica histórica, ¿no? Creo que esta permanente reaparición de elementos, ¿no es cierto?, de paradigmas que en el debate teórico conceptual hemos dado por superados, pero que reaparecen en sus huellas, en las representaciones, prácticas, incluso en coordenadas estructurales de las instituciones, es bien interesante, ¿no? Como advertencia a la mirada que dirigimos cuando pensamos la historia de las instituciones, ¿no? Así como esa advertencia sobre Bourdieu, todo el tiempo también me aparecía en la lectura la noción de cultura escolar, ¿no? Como al interior de la enseñanza de las disciplinas, ¿no? Muchas veces aquellas persistencias que quizá en la superficie de las instituciones ya hemos dejado de ver, porque, bueno, porque esas instituciones se transforman, porque nos anuncian sus cambios, sus innovaciones, etcétera, en otros niveles de la investigación, ¿no? En otros niveles que la investigación puede penetrar, digamos, se nos muestran como persistencias, se nos muestran también como ensamblajes y juxtaposiciones, ¿no?, y sincretismos, ¿no?, que mezclan de alguna manera, ¿no?, frente a inquietudes que proponen los nuevos paradigmas, la persistencia de nuestras pautas de valoración y de acción preexistentes, ¿no? Allí creo que hay un elemento también muy interesante, una forma de leer el libro para quienes ya venimos de otras disciplinas, ¿no? Es decir, poder encontrar allí, digamos, también, de alguna manera, en la investigación didáctica y en las aproximaciones que el libro nos ofrece, una manera de leer también cómo funciona la cultura escolar y cómo dialoga con la historia de las instituciones, ¿no? Y la historia de nuestras prácticas como docentes y como sujetos de esas mismas instituciones. Bueno, en tercer lugar, creo que el libro, en cierto sentido, nos tiene que interpelar como actores sociales, ¿no? Es decir, más allá de marcos disciplinares, de marcos de prácticas de investigación, nos interpela también como actores sociales.
Y en ese sentido creo que el énfasis bueno, en una perspectiva muy comprometida con el modelo social de la discapacidad, nos piensa y nos ofrece un escenario. Yo escribía un poco esa idea para, como en los apuntes para la presentación, ¿no? Nos piensa y nos ofrece un escenario mejor a todos, incluso lo que hemos permanecido en el segmento beneficiado por los anteriores paradigmas, ¿no? Creo que ahí hay una clave muy potente del texto, ¿no? que plantea una investigación sobre la enseñanza de las matemáticas a los alumnos con discapacidad y desde allí proyecta también, ¿no? Un escenario de potencia para todos los sujetos de la educación, digamos, ¿no? Y vuelvo en ese punto sobre la primera idea, ¿no? Cuando discutimos el derecho vulnerado de una persona, estamos discutiendo el derecho vulnerado de todos, en cierta medida, ¿no? Cuando hay un derecho vulnerado, el derecho vulnerado afecta, por supuesto, a la persona, ¿no? Cuyo derecho es vulnerado, pero afecta a todos, incluso también a quienes gozan teóricamente de ese derecho, ¿no? Y allí hay creo, una discusión muy interesante en términos de pensarnos como actores sociales frente a la discapacidad. En cuarto lugar, creo que es un texto que nos interpela a los educadores y educadoras, nos interpela como docentes, ¿no? Nos interpela desde también preguntas que, si bien en el texto están muy dirigidas, ¿no? En el texto y en la investigación están muy dirigidas al lógico recorte temático, ¿no es cierto?, de una investigación centrada en la enseñanza de las matemáticas, nos interpela a todas y a todos como docentes. Son preguntas que podemos abrir, que podemos trasladar, ¿no es cierto?, en muchos sentidos a otros campos disciplinares, a otras prácticas de enseñanza, a otros saberes docentes y preguntarnos, ¿no?, respecto de, bueno, de cómo un enfoque como nos ilumina algo que hay en las instituciones, principios clasificatorios de los que somos portadores y que muchas veces nos hacen menos sensibles a la diversidad, a la heterogeneidad, ¿no es cierto? Bueno, y de ese modo también son preguntas que nos sirven para reflexionar sobre nuestra práctica docente, insisto, ¿no? Para quienes desarrollan sus prácticas en el campo de la enseñanza de las matemáticas, por supuesto, pero también a quienes nos dedicamos a la enseñanza de otros objetos de conocimiento. Bueno, y finalmente, también en la línea de la presentación de Ana Julia, a mí creo que nos interpela también como universitarios y universitarias a quienes habitamos estos espacios institucionales, porque creo que es una valiosísima apuesta, ¿no es cierto?, a abonar el lugar o uno de los lugares, ¿no?, que la universidad puede tener respecto de luchas sociales, ¿no?, por la ampliación de derechos. Creo que es un aporte muy específico de la universidad, la producción y circulación de conocimiento especializado, pero a su vez un conocimiento comprometido con esas luchas sociales, ¿no? Es decir, creo que el libro en ese sentido propone una intersección y una síntesis muy valiosa de un modo de producción de conocimiento comprometido, ¿no es cierto?, con la lucha de actores sociales cuyos derechos han sido vulnerados, ¿no? Y entonces es un aporte desde un saber experto, es un aporte desde una investigación sistemática, rigurosa, con continuidad, que pone en juego, ¿no es cierto?, una producción colectiva, que se compromete con las instituciones que participan de la investigación, por otra parte, porque allí no solo son las investigadoras mirando lo que hacen otros, sino la investigación está atravesada por una conversación en cierta medida, ¿no?, por formas de producción de conocimiento colectivo, ¿no?, en donde, digamos, en cierta manera se desafía, ¿no?, esa separación tradicional entre el sujeto que investiga y el objeto de su investigación, digamos, ¿no?, donde las voces, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad, de las y los docentes, está también presente, ¿no? Y en ese sentido creo que nos interpela como universitarias, como universitarios, porque creo que pone en juego también allí un modo, ¿no es cierto?, de compromiso de la universidad desde sus procesos de producción de conocimiento con una lucha social por la ampliación de derechos, ¿no? Estas son mis lecturas personales del texto, seguramente habrá otras posibles, pero bueno, creo que como me pasó a mí, me parece que les puede pasar a quienes están acercando al texto, sentirse movilizadas, movilizados de distintas maneras por la lectura. Creo que es un texto que en ese sentido ofrece, ¿no es cierto?,
a pesar de la rigurosidad de su recorte temático, una multiplicidad de lecturas y moviliza un conjunto de ideas que exceden con mucho, ¿no es cierto?, ese recorte, ¿no? Y que nos interpela incluso a quienes no somos especialistas en la enseñanza de las matemáticas. Así que bueno, celebro, para cerrar, celebro realmente profundamente la producción, la publicación. Como decía Claudia, también es sumamente coherente con la naturaleza del libro el hecho de que el libro sea de circulación, de acceso gratuito, de circulación amplia, ¿no es cierto? Y que pueda ser ampliamente accesible, digamos, creo que ahí hay toda una línea de coherencia que recorre tanto el diseño de la investigación, la ejecución de la investigación, la producción del libro y su circulación, ¿no? Y creo que, bueno, allí hay algo también para celebrar en términos bueno, como investigadoras, investigadores, como universitarios, universitarias, como educadores, ¿no? Creo que allí hay algo para celebrar y para festejar, así que bueno, felicito otra vez al equipo, invito a quienes no hayan leído el libro a que se asomen a él y lo recorran, porque realmente es una obra muy interesante que, insisto, interpela tanto a quienes son lectoras y lectores especializados como a quienes no lo somos. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado a la lectura y por haberme invitado a la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por tu lectura profunda, por tu aporte desde la mirada de la educación y desde la mirada de los derechos. Y como dije antes del prólogo de Flavia, creo que esta presentación de Martín se puede convertir en un artículo o en el prólogo de nuestro próximo libro, porque tiene una densidad conceptual súper interesante y la verdad que gracias por esta presentación que no es nada formal, sino que es un aporte a una mirada desde tus campos de trabajo. Realmente muchísimas gracias, además desde tu rol en la facultad. Bueno, aprovecho para saludar a Facundo Ávalo, que yo no sabía que estaba y nos está acompañando, que es el director de la Editorial Universitaria de La Plata, a quien mencioné y agradecí al principio, pero todavía no lo había visto, así que muchísimas gracias, Facundo, una alegría que estés acá. Bueno, como hay mucha gente que fue entrando después, paso algunas informaciones organizativas para mejorar la calidad técnica de este encuentro, para seguir sosteniéndola. Les pedimos a todos los que no son expositores u organizadores y pueden apagar sus cámaras y sus micrófonos para que pueda fluir con mayor facilidad la conectividad y por otro lado para que ustedes puedan identificar más fácilmente entre las personas que sí están con video a nuestras dos intérpretes de lenguaje de señas. En este momento es Marina la que está haciendo la interpretación y hace un ratito era, perdón, me olvidé el nombre, si me ayudan, Silvina. A Silvina. Así que quienes necesiten seguir la interpretación en lengua de señas, les pedimos que pueden apretando los tres puntitos de la pantalla de Silvina o de Marina alternativamente, porque ellas cada 20, 25 minutos cambian quien hace la interpretación, apretando los tres puntitos aparecen más opciones y les aparece etapa. Y entonces les queda así fijado en un tamaño de pantalla mucho más grande las dos intérpretes. Bueno, no sé si, o sea, habíamos pensado que continuara Mirta Castedo, que la saludo, no la había visto antes. No sé si Juan prefiere hablar ahora, le damos la palabra ahora. ¿Tenés problema, Mirta? Bueno, entonces le damos la palabra a Juan Coveñas, que lo mencioné al principio cuando presentamos.
como estudiante de nuestra facultad, como persona con discapacidad militante por los derechos, tanto a nivel nacional como internacional, y prologuista de nuestro libro. Agradecemos muchísimo, Juan, que estés con nosotros hoy aquí en este festejo, en este encuentro, aportando tu mirada, tu experiencia y tu punto de vista que nos enriquece tanto y nos enseña. Gracias, Juan. Te damos la palabra. Hola a todos. Muy buenas tardes. Y quiero agradecerles yo a ustedes por darme esta posibilidad de hacer el prólogo. Y quiero agradecer al equipo que trabajó en este libro y a la mirada con foco en de derechos humanos. Quisiera leerles el prólogo. Sí. Ma. Este libro que están por leer describe los detalles y secretos por los que el sistema deja fuera del aprendizaje a niños, adolescentes y adultos que son excluidos, como lo fui yo alguna vez. El tiempo en que me tocó ser excluido, aún de la escuela especial, pasó hace mucho. Las personas que me ayudaron a estar en la escuela como un alumno más siguieron trabajando para crear normativas y directivas que hicieron de la escuela un lugar menos cruel. Se fue formando un equipo. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Escuchamos, pero un poquito cortado. Sí, esa es la impresión. El tiempo que me tocó ser excluido, aún de la escuela especial, pasó hace mucho. Las personas que me ayudaron a estar en la escuela como un alumno más, siguieron trabajando para crear normativas y directivas que hicieron de la escuela un lugar menos cruel. Un lugar menos cruel. Saca la pantalla. Vamos a sacar la pantalla. Se fue formando un equipo de gente aquí y otro allá que estudiaron cómo vencer los obstáculos que impiden el avance hacia la escuela inclusiva. Se puede hoy seguir en este libro todo este proceso, desde el diagnóstico, palabra tan dolorosa cuando se aplica a nosotros, los alumnos,
desde el diagnóstico de las situaciones más frecuentes que imponen obstáculos a la inclusión, hasta las estrategias que pueden utilizarse y los documentos que las habilitan. Se trata en estos textos de abrir el aprendizaje de matemática a aquellos que se nos ha negado la posibilidad de aprender y evolucionar. A ver ahí. Al leer sentí el peso del tremendo esfuerzo que hemos hecho en estos años de mi escolaridad, el trabajo de mis padres y asistentes, el apoyo de mis maestros y el aguante de todos para soportar la violencia de la realidad de aquellos años. El esfuerzo inundado de miedo, porque siempre me sentía en riesgo de que me echaran de la escuela, y ese miedo me martirizó en la facultad. El contenido del libro muestra el avance de todos estos años. La existencia de grupos de investigación y aplicación, como el de las autoras de este libro, nos dan la certeza de que los cambios no se detendrán. Si las políticas dejan que se sigan haciendo cambios hacia la inclusión en las escuelas, los niños no pasarán más por las situaciones de dolor, miedo y discriminación que pasó mi generación y las anteriores. Que así sea. Bueno, este es mi aporte y estoy agradecido y espero que esto sea de utilidad para abrir camino a todas las personas y a arribar a una educación inclusiva como derecho de todas las personas. Sí. Gracias. Bien. No escuchamos. Está muteada, Clau. Claudia está silenciada. Ahí está. Perdón. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Nos hiciste emocionar una vez más, como cuando leímos por primera vez el prólogo. Y también en el chat hay algunas personas que están diciendo qué brillante lo que decís, qué profundas tus palabras, que hiciste emocionar, y como vos terminás el prólogo, que así sea. Ojalá que este libro y las luchas, los debates, las investigaciones y el trabajo en las instituciones educativas se dirija hacia una educación efectivamente inclusiva. Gracias, Juan, por tu aporte. Bueno, le damos la palabra entonces a Mirta Castedo, la presenté al principio, una colega didacta y flamante profe emérita de nuestra facultad. Un cargo o un título de compañeros de trabajo elegida por otros docentes, así que vale doble. Gracias, Mirta, por acompañarnos. Te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias a
los organizadores, a las autoras y al autor del libro por esta invitación. Es bien sabido que solo podemos interpretar a partir de lo que sabemos, de manera que voy a presentar este libro que leí de la única manera que sé leer, de la que dispongo, que es desde lo que sé, haciendo siempre relaciones durante toda la lectura con lo que provocaba en mi propio campo, en el campo de la lectura, de la escritura y de la alfabetización. Agradezco en consecuencia porque ya sabemos que toda contextualización y recontextualización, en este caso de la enseñanza de la matemática, la enseñanza de la lectura y la escritura, y de allí a la enseñanza en general y a la educación en general, toda recontextualización supone una reorganización del conocimiento, una nueva conceptualización y por lo tanto un avance. Y en esto creo que consiste el libro, en un avance importante en el campo de la enseñanza. Voy a organizar en 3 breves puntos y una conclusión. El primero, y aunque parezca una obviedad, refiere a que los niños con discapacidad piensan como cualquier niño, cosa que no parecía tan claro hasta hace unas décadas. En uno de sus últimos artículos, producto de una conferencia pronunciada en nuestra facultad cuando se cumplieron los 10 años de la carrera de escritura y alfabetización, Emilia Ferreiro sostuvo que existen serias dificultades, aún hoy, para aceptar que los niños en general piensan sobre la escritura, y las razones que argumenta, sin duda, son válidas para cualquier dominio de conocimiento. Dice que esas dificultades tienen que ver con que produce malestar descubrir aprendizajes de contenidos escolares que se realizaron fuera del contexto escolar, que produce incomodidad encontrar respuestas de las niñas y los niños que son imprevisibles para el adulto, que es perturbador que niños y niñas den razones para sus respuestas que a primera vista son caóticas o incongruentes, es decir, que desafían las lógicas del adulto, que es difícil admitir que el pensamiento infantil evolucione, que es difícil ver que hay avances conceptuales que se reflejan en retrocesos en la ejecución. Si esto es así para todas las niñas y los niños, ¿cuánto más será para quienes se autoperciben como personas con discapacidad? Porque simplemente, entre comillas, interpretan el mundo desde otra posición, porque muchos de sus avances conceptuales no son visibles a través de ninguna ejecución o solo lo son a través de ejecuciones mediadas por instrumentos tecnológicos pocos conocidos para el resto, porque no hay investigación suficiente que haya tenido, como lo muestra la obra, como premisa comprender la lógica de estos sujetos por oposición a la mucha investigación que sí existe, que ha abundado en décadas anteriores en nuestra facultad y en nuestra universidad. Algo de eso estuvo en el origen de nuestra universidad, donde se los comparó permanentemente con los sujetos sin discapacidad y que por supuesto es una investigación que contribuyó a mostrar lo que no pueden y lo que no saben. No quisiera dejar de mencionar que la lectura del libro también me hizo presente las disputas con los culturalistas, no solo con los biologicistas, porque es solo a condición de admitir que hay algo común en el desarrollo de los humanos, a pesar de las diferencias, que es posible encontrar algo que nos ponga en diálogo. No somos insensibles a las diferencias, que las hay en todos los planos, tanto biológicas como culturales, pero también hay similitudes en el desarrollo, a pesar de las fuertes diferencias culturales, incluidas las diferencias generadas por la misma escuela. Para el caso que conozco, la lectura y la escritura, un niño puede no trazar las letras de la misma manera que las compañeras muestran, como muchos chicos pueden no trazar los números, porque en el caso de la lectura y la escritura, a determinada edad, su motricidad no se desarrolla del mismo modo que para otros niños, pero eso no impide
que puedan pensar presilábica, silábica o alfabéticamente la escritura. Un niño puede producir emisiones orales muy diferentes a las que la mayoría produce, pero eso no impide que pueda entender la lógica de las unidades que componen los enunciados escritos, porque de lo contrario las personas sordas no aprenderían a escribir y está lleno de personas sordas que escriben perfectamente. Es solo a condición de sobrevolar las realizaciones efectivas para atrapar la interpretación teórica de esas realizaciones que es posible del sujeto que las produce, ¿no? Que es posible reconocer lo humano en todos y en cada uno de los humanos. Pero para eso es indispensable que partamos de admitir que toda realización humana es portadora de una lógica. A lo largo de las páginas de este libro hallamos evidencias de todo tipo sobre este punto. El segundo punto tiene que ver más específicamente con la enseñanza y con una especie de axioma que recorre las páginas, que es: ante lo distinto, siempre la enseñanza tiende a negociar a menos. No me fue grato hallar, aunque toda evidencia documentada siempre es bienvenida porque constituye una herramienta de lucha, no me fue grato hallar, decía, que en la enseñanza usual distinto siempre es menos. No importa si se trata de matemática o de lectura y escritura. Voy a narrar una escena escolar reciente desarrollada en una escuela de la que participan en nuestro proyecto actual de extensión sobre alfabetización en tiempos de pandemia. La escuela y la maestra están trabajando, entre otras cosas, en la organización de un ambiente alfabetizador que tiene algunas particularidades a fin de que pueda ser trasladado de la escuela al hogar y del hogar a la escuela, y a fin de que pueda sostenerse cuando se suspendan clases presenciales, si esto sucediese. La escuela es de Tandil. Parte de ese ambiente es construir un conjunto de nombres escritos estables, y para ello la docente del grado nos mostró a través de pequeños videos cómo organiza actividades en la escuela y en el hogar a fin de que los chicos reconozcan los nombres de los días de la semana. En medio de numerosos videos breves que van y vienen entre la escuela y el equipo de extensión, encuentro uno que me llama poderosamente la atención porque es muy distinto a los otros y se los voy a mostrar. Es muy, muy breve, por eso me atrevo a hacerlo. ¿Dónde era que se los puedo mostrar? Para mostrarlo lo tengo que compartir, ¿no? Tenés que compartir. Lo que creo es que tengo que hacer algo yo para autorizarte. Espera, a ver. No, sí, ya podés. ¿Ya está? ¿Me están viendo? Sí. Yo lo tenía acá. Desapareció de mi pantalla. Pido disculpas. Bueno, no lo voy a mostrar porque me pone nerviosa tener que encontrarlo. Así que les pido disculpas. Detener compartición. Debe ser esto. Muy bien. Bueno, simplemente lo que mostraba el video era un niñito cuya cara yo no veía porque estaba sobre el papel, que rellenaba letras con los nombres de los días de la semana. Algo que rellenaba con colores. Al principio las rellenaba muy parejito y muy prolijo, y en un momento la maestra le dice: muy bien, ¿cómo estás pintando las letras? Y entonces él empieza a hacerlo más rápido y ahí se empieza a pasar de los bordes y a garabatear, etc. Me desconcierta el video que recibo. ¿Por qué una docente que viene trabajando extraordinariamente bien la reflexión sobre las unidades menores del sistema de escritura propone pintar letras? ¿Qué tiene que ver eso con leer y escribir? Espero la reunión con la escuela y pregunto. La docente manifiesta que también dudó mucho, pero que fue la indicación de la docente integradora
porque es un niño con síndrome de Down. Y me dice, me muestra que no lo había visto, y yo le digo, sí, no me di cuenta, no lo vi, no, solamente vi que rellenaba letras. Como acababa de leer este libro de las colegas, no pude menos que recordar el episodio 1 analizado en el capítulo 5 por Mónica y otras compañeras, donde se inicia con la misma tarea pero referida a números, mientras los otros chicos están operando realmente sobre el sistema numérico. Al igual que en matemática, esta reducción del contenido al punto de que ya no es el mismo contenido, opera siempre que el otro se identifica una diferencia o se identifica una dificultad. Negociar el contenido a la baja, como lo describen las autoras, ha sido muy frecuente en estos tiempos de pandemia. Docentes que venían trabajando de una manera reflexiva la comprensión del sistema de escritura, en mi caso, y supongo que el sistema de numeración en el caso de las colegas, volvieron a propuestas arcaicas, por ejemplo, los silabarios de Sarmiento, remozados en aplicaciones ahora digitales. No, pero no para todos los niños, sino para aquellos que presentan supuestas dificultades. Dificultades que seguramente, en el caso de la pandemia, tienen que ver con la disminución de la frecuentación de la interacción cara a cara. Los fenómenos que las colegas reportan para la enseñanza de la matemática, fragmentación del contenido, negación de la programabilidad de la enseñanza, negociación a la baja, concepción utilitaria y práctica de la presentación del contenido, barreras didácticas, barreras generadas por la intervención didáctica para la interacción con los pares, etc. Sin duda son fenómenos que podríamos hallar en cualquier área. De allí el valor de haberlo sistematizado conceptualmente, a la vez de haber recogido toda la gama de posibilidades de evidencias empíricas que muestran cómo, a la inversa de lo deseable, estas decisiones didácticas se transforman en barreras para acceder al contenido. Alejan cada vez más a los que supuestamente están más lejos. Y finalmente, se cierra el círculo cuando se atribuye al sujeto una dificultad persistente que en realidad tiene su origen en una decisión de enseñanza. La consecuencia es que aprenden menos, no por ellos mismos, sino por lo que hacemos con ellos, originado en cómo los miramos. El tercer punto que quisiera mencionar es el derecho a la formación. La obra también se ocupa no solo de los derechos vulnerados de niños y niñas con y sin discapacidad, sino que señala en reiteradas oportunidades otro derecho urgente, el de los docentes de especial, pero no exclusivamente de especial, a una formación en pie de igualdad con otros profesionales de la educación. Primero, porque mientras algunos conocemos el modelo que usualmente se denomina médico, pero que prefiero llamar modelo patologizante porque para nada es una propiedad exclusiva de los médicos, otros profesionales de la educación quedan excluidos de un campo de saber, no lo conocen, por lo tanto no conocen las discusiones sobre las críticas y las discusiones y las alternativas a este modelo. La actuación escolar de estos maestros y maestras no es responsabilidad individual, sino una responsabilidad de los estados. Nunca tan cierto que lo sistemático de un error demuestra la presencia de una estructura. Segundo, creo que es justo reclamar la igualdad en la formación de maestros y maestros de escuelas especiales y comunes con la formación de los especialistas. Los especialistas, especialmente los investigadores, tenemos derechos que los docentes parecen no tener, o que el sistema parece no darle, mejor dicho. Derecho a un tiempo prolongado para estudiar, para deliberar, para sopesar los pros y los contras de las acciones en el aula, para no aplicar aquellos que no compartimos y de lo que no estamos convencidos, para aportar conocimientos al campo del cual nos ocupamos, etc. ¿Lo tienen los maestros? ¿Tienen los maestros estos derechos? Pareciera que no, especialmente los de especial, pero no solo los de especial.
Nuestras escuelas entonces están llenas de profesionales que no son tratados como profesionales y menos como productores de conocimientos. Pareciera que, según los datos que las colegas exponen, los más maltratados son los docentes de especial. Es urgente que movamos lo que sea necesario mover para que este derecho vulnerado también sea conquistado. El último punto, antes de concluir, se refiere a la teoría didáctica. Quiero mencionar que las colegas explican en reiteradas oportunidades y ante distintos casos cómo la manipulación de variables que definen las situaciones didácticas, en el caso de matemática, el tamaño de los números, la medida de las figuras y muchas otras, esa manipulación de variables didácticas es un concepto potente para adaptar las situaciones a las posibilidades de chicos con y sin discapacidades. Esta idea también está empleada y está presente en la producción de lectura y escritura, no tan específica en el caso de discapacidades como lo han investigado las colegas en matemáticas, y remite a una determinada concepción didáctica. Por ello me atrevo a formularla de una manera, perdón por la redundancia, atrevida. Yo diría que la variable de comando para la inclusión educativa es la teoría didáctica en la cual la práctica de enseñanza se referencia. Creo que queda evidenciado a través del análisis del funcionamiento de muchos proyectos de enseñanza que se presentan a lo largo de la obra, en distintos niveles educativos, en escuelas comunes, en especiales, en multigrado, que la eliminación o la reducción de barreras para aprender, así como la diversa generación de apoyos que promuevan mejores condiciones para el aprendizaje de todos y todas, no es posible si la teoría en la que se fundamenta la enseñanza no supone que se incluya el error como parte del aprendizaje, que se apueste a una perspectiva aproximativa, que se haga dialogar la enseñanza con el aprendizaje, que se conciba el conocimiento siempre como un estado provisorio y unos cuantos etcéteras. En definitiva, como siempre, se trata de una posición epistemológica que siempre es a la vez una posición ideológica ante el sujeto y el objeto de conocimiento. Por último, para cerrar, quiero mencionar que el artículo que mencioné de Ferreiro concluye diciendo que el pensamiento infantil es intrínsecamente subversivo. Por eso es difícil asimilarlo teórica y prácticamente. Esta idea del pensamiento infantil como un fenómeno subversivo me acompañó durante la lectura de todo el libro, porque no podía dejar de pensar que los alumnos con discapacidad son los más subversivos de la escuela. Es ante quienes tenemos las más serias dificultades para admitir que piensan, a causa de nuestra obstinada mirada normalizante y también por la escasa investigación que ya mencionamos. Por si quedan dudas, quiero enfatizar el valor positivo de calificarlos como subversivos. Primero, porque para subvertir el orden de algo es necesario tener la capacidad de hacerlo. Es necesario tener ideas propias y genuinas acerca de cómo podría ser el mundo, escuela incluida, si no fuese como es, terriblemente injusto. Segundo, porque la lectura de esta obra reafirmó mi intención y mi atención sobre la potencia que tiene el esfuerzo por incluir a todos y a cada uno en las culturas. De eso se trata la enseñanza. Una preocupación primigenia en nuestras perspectivas didácticas, en ambas, y supongo que en las otras didácticas específicas también. Esa preocupación por ampliar cada vez más la mesa de invitados nos lleva necesariamente a trastornar o alternar algo, a cambiar algo en el orden establecido, en nuestro caso en la escuela. Subvertir
el orden escolar graduado, controlado, homogeneizante, clasificatorio, asertivo, atemporal, fragmentado, no solo es indispensable para incluir a los chicos con discapacidad, sino a todos, a los que hacen propio el proyecto de aprendizaje desde el primer día de clase y también a los que por momentos aprenden más lentamente, vaya a saber por qué, a los que se ausentan por tiempos prolongados de la escuela, material o simbólicamente, pero siguen aprendiendo otras cosas porque de eso se trata ser niño, estar aprendiendo. A los que provienen de hogares donde las prácticas culturales son parecidas a las escolares y a los que provienen de prácticas culturales muy distantes. Si efectivamente algún día, no demasiado lejano, lográsemos subvertir el orden escolar para todos, si las escuelas efectivamente se transformasen en una oportunidad para todos y para cada uno, donde la alegría de compartir el conocimiento y transformarlo colectivamente le gane a la apuesta a la reproducción infinita de desigualdades, seguramente habrá que volver a la mirada sobre esos chicos y chicas, algunos de esos llamados con discapacidades, para decirles gracias por lo que nos hicieron posible hacer observable. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Impresionante posibilidad de síntesis desde una perspectiva epistemológica, psicológica, didáctica e ideológica, y cómo esas cuestiones se atraviesan en las microdecisiones didácticas y en las decisiones institucionales. Gracias inmensas por tus palabras y por tu aporte. Le damos la palabra ahora a Pilar Coveñas, autora del libro, coordinadora del libro y también codirectora del proyecto de investigación. Bueno, muchas gracias. Me va a ser un poco difícil para empezar a hablar porque estoy muy emocionada por el libro y por todos los comentarios que vienen sucediendo. Y bueno, a pesar de que es un espacio académico, estamos como personas y las emociones también son parte de esto. Bueno, primero quería agradecer a nuestro equipo, al equipo que formo parte también, por además invitarme y pedir que hable un poco de parte de todas, y lo que voy a compartir son algunas ideas que pensamos entre todas, pero era algo que les queríamos contar respecto del libro, es algo que no van a encontrar en el libro y por eso queríamos incorporarlo, que es un poco la historia del libro. ¿Por qué está ese libro disponible? Entonces queríamos dejar un espacio para contarles cómo es que llegamos a este tema, cómo fue posible sacar este libro. Esto no es una cuestión menor porque creemos que las perspectivas sobre los temas que trabajamos tienen que ver con nuestros puntos de vista y nuestras propias experiencias. En este caso voy a contar algo personal, pero que está vinculado con una experiencia colectiva y que expresa cuestiones más generales y abarcativas que cuentan un poco la historia del libro, cómo fue posible y los efectos y las posibilidades que ojalá pueda abrir. En este sentido, mi caso personal, mi área de desarrollo es la educación inclusiva, a donde no llego como docente, sino como hermana de Juan, que lo acaban de conocer, a quien quizás ya lo conocía de antes. Como Juan mencionó, desde el inicio de su escolaridad se le negó la educación en base a sus supuestas imposibilidades de aprender. Se lo excluyó de la escuela común y también de la escuela especial. Si tomamos en cuenta esta situación que dio origen a mi interés por el tema y por la educación, reforzado por el comentario de Juan, y lo que las investigaciones sociológicas, pedagógicas y didácticas nos muestran sobre los desafíos que aún existen para las personas con discapacidad para estar plenamente incluidas en las escuelas hoy, podemos ver la relevancia de poder estar presentando hoy este libro
producto de la posibilidad de establecer un diálogo entre el campo de la educación inclusiva y el campo de la didáctica de la matemática. No vamos a extendernos sobre eso porque está todo expresado en el libro, pero queremos partir de una idea inicial que está vinculada con cómo entendemos a la educación inclusiva. La entendemos como una perspectiva que cambia, tiene la posibilidad de postular un punto de vista diferente para mirar los procesos de escolarización. Entonces, en este sentido, la educación inclusiva permite cambiar la pregunta sobre qué problema tiene este alumno que no puede aprender, o la pregunta, ¿puede aprender este alumno o esta alumna? ¿Qué diagnóstico tiene que le impide aprender o estar en la escuela? La cambia por la pregunta sobre cuáles son las condiciones didácticas y pedagógicas que tenemos que construir para que todos, todas, todes y cada uno de nuestros estudiantes puedan ver efectivizado su derecho a la educación. Y por derecho a la educación entendemos a participar y aprender de forma plena en la escuela, a avanzar en sus aprendizajes, a ser valorados, valoradas y a tener el derecho a que tengan los docentes, las docentes altas expectativas sobre todos y todas en entornos inclusivos y también seguros. Parte de ese todos y todas es el grupo de personas con discapacidad. En este sentido, la experiencia familiar temprana me llevó a hacerme un conjunto de preguntas sobre la gran distancia que yo veía en mi hermano y lo que el sistema educativo veía y decía sobre él. Y a ser muy consciente de los efectos que pueden tener esas miradas sobre las personas. Hoy sabemos que la experiencia familiar, nuestra experiencia familiar particular, es común a muchas otras familias y muchas otras personas con discapacidad. Por otro lado, como parte de organizaciones como la Asociación Azul, junto a mi hermano, tuve la oportunidad tempranamente de participar y coordinar espacios con personas con discapacidad de todo tipo y confirmar que uno puede aprender de y con ellos y ellas, y viendo la potencia que tiene mirar la discapacidad y los procesos de escolarización de este grupo a partir de los ojos de las propias personas con discapacidad y no solo los ojos de la escuela u otros espacios. Así es como en lo personal me acerqué a la educación, decidí estudiar ciencias de educación y luego dedicarme a la docencia e investigación en temas de educación inclusiva. En esta línea pude acercarme a analizar y estudiar los procesos de inclusión y exclusión escolar desde perspectivas en un principio sociológicas y pedagógicas. Pero queríamos contarles cómo es que llegamos a la mirada didáctica. En ese camino, yo me encontré con una pregunta didáctica que no había sido abordada por las miradas pedagógicas y sociológicas, pero que me interpelaba fuertemente, porque entendía que constituía un problema clave para pensar y promover escuelas inclusivas. Las docentes me decían, perfecto, incluimos a los chicos en las escuelas comunes, ya están acá, pero ¿alcanza con que estén en la escuela, en cualquier escuela? Una vez que están en la escuela, las docentes me preguntaban, ¿cómo les enseñamos? Asimismo, había podido registrar prácticas de enseñanza en las escuelas especiales que se distanciaban muchísimo de los debates que había podido conocer sobre la didáctica durante mi formación inicial con referentes como Claudia Breutmann y Mirta Castedo, con quienes las personas que estudiamos en la Universidad Nacional de La Plata tenemos el lujo de poder aprender de ellas. Y entonces se hizo evidente que no es posible pensar la efectiva inclusión de personas con discapacidad en las escuelas sin detenernos sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo pensamos la enseñanza en aulas inclusivas? Quisiera contar que en mi recorrido académico, hasta ese momento, no existían espacios que estaban pensando en esta clave. Por eso, parte de la gran alegría que hoy tengo y tenemos es la de haber podido construir ese tipo de espacios y poder compartir sus frutos con la comunidad académica, escolar y del colectivo de personas con discapacidad. Quería también, no podía dejar de decir que mi vínculo a través de la Asociación Azul con Verónica Grimaldi fue clave en poder aproximarme a esta pregunta en el marco del campo de la didáctica de la matemática. Y también es importante decir que la generosidad de Claudia y su equipo al recibirme con esta pregunta, sumarme, incluirme, enseñarme y abrazar completamente el tema, sumando aportes que nunca hubiera podido imaginar que podían ser sumados y llevando el tema tan alto como ellas son tan impresionantemente grosas. Entonces,
Efectivamente, en la didáctica de la matemática hay saberes y espacios fecundos para pensar acerca de la educación inclusiva, y la articulación entre ambos campos sabemos que no solo es posible, sino que también es muy potente, y eso es algo que esperamos que este libro muestre. Lo que van a encontrar entonces en el libro es producto de un diálogo intenso entre un verdadero equipo que viene haciendo un fuerte esfuerzo por pensar escuelas verdaderamente para todos y todas. El hecho de pensar en la enseñanza en aulas inclusivas en torno a la matemática, además, no es un tema menor. El hecho de que yo pudiera encontrar este espacio justamente de forma tan orgánica en el equipo de Claudia Breutmann, que es una persona tan reconocida y respetada como generosa, y en el equipo conformado por Inés Sancha, Mónica Escobar y por supuesto Verónica Grimaldi, tan potente y comprometido con la inclusión como valorado por docentes y por cualquiera que los conoce. Este es un espacio para pensar la enseñanza de la matemática en aulas con estudiantes con discapacidad muy especial. Y que pensar esas aulas donde todavía hay una mirada que está pensando a las personas con discapacidad desde el lugar de la no inteligencia, de la no racionalidad, de la no capacidad. Matemática es la materia que deja a muchos chicos y chicas afuera, y no es casual que en este equipo pude encontrar un espacio ideal para desarrollar una mirada didáctica con vínculos efectivos sobre lo que las escuelas pueden hacer y pensar lo que no están haciendo hacia una mayor inclusión. Me parece que la mirada individual, mi experiencia individual con este grupo y mis inquietudes tienen un vínculo fuerte con la experiencia social de las personas con discapacidad, del colectivo que constituye el movimiento social. Puede, en esto que decía también hoy Martín, esa relación entre lo individual y lo social, también habla de la experiencia de muchas familias, muchas docentes y muchas escuelas, y que tenemos la suerte de poder encontrarnos trabajando juntas, porque está en la unión, en el espacio entre nosotras, en los diálogos, en lo que nos hacemos fuerte, tal como también sostenemos que es el modo necesario de trabajo en las escuelas. Es por eso que, para terminar, quiero decir que celebro con gran emoción la salida de este libro, que expresa que hay muchas posibilidades de avanzar en la plena inclusión si podemos contactarnos, dialogar y construir espacios verdaderamente colaborativos e inclusivos. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias por todos los piropos y comentarios que emocionan, y me parece que pudiste poner en palabras la relación entre algunas de las cuestiones que plantearon los colegas que nos precedieron o que te precedieron en la presentación, estableciendo relaciones específicas entre las cuestiones de pensar otra escuela posible, ¿no? Y me parece que también hay en común en varios de los que van presentando esta mirada colectiva, esta mirada social, comprometida, colectiva, para pensar no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, a los profesores, y a pensar la idea, digamos, una perspectiva comunitaria, social, cooperativa, colectiva en todos los aspectos. Gracias, Pilar, por tu presentación. Y le damos la palabra a otra integrante del equipo, fundante en este caso, Verónica Grimaldi. No, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es difícil continuar, estoy muy feliz también, comparto con Pilar la alegría de estar compartiendo la presentación de este libro que tiene una historia muy larga, a pesar de que el proyecto parece muy cercano, pero realmente el libro recoge las historias de todo el equipo, y un poquito mi presentación muy breve lo que intenta o lo que va a intentar es recoger un poquito más de esta historia desde distintos lugares.
porque cuando estaba pensando qué valía la pena decir de esa historia y recuperar en particular de mi recorrido, pero también uniéndolo con el recorrido del resto del equipo, pero también tenía que ser significativa para la presentación del libro, me di cuenta que en realidad el libro tenía un profundo significado en mi propia historia, y particularmente esto lo encontraba por los vínculos entre todas las personas que de una u otra manera participamos en él. Por supuesto que no voy a comentar exhaustivamente todos estos vínculos porque somos muchos, pero quería traer algunos ejemplos como para intentar comunicar esta idea. Y entonces pensé comenzar por las personas que escribieron el prólogo, que quizás son las menos evidentes, simplemente porque no son parte del equipo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los vínculos con estas personas? Y empiezo por Juan Coveñas, activista, joven con discapacidad, hermano de Pilar, colega, gran amiga, pero también mi primer alumno con discapacidad. No el último, afortunadamente, pero sí el primero, con todo el movimiento que esto significó para mí cuando estaba iniciándome en la docencia de la matemática en aulas del nivel secundario. Con Juan compartimos varios años de este nivel, que en ese momento era EGB3 y polimodal, y para mí esos años fueron de mucho aprendizaje y profundas transformaciones en mi vínculo con las personas con discapacidad, con sus familias, con sus asistentes o acompañantes, pero también en mi vínculo con mis colegas que trabajaban dentro de la escuela, en particular con Inés Sancha, que forma parte del equipo, es coautora del libro, y en ese momento era directora de esa EGB. Así que fíjense cómo ya empezamos a cruzarnos, ¿no? Juan como parte fundamental de la historia que recién compartía Pilar, por toda la carga conceptual y política que nos compartía él mismo hace un rato, pero también Juan como parte fundamental de la historia que podríamos contar, Inés o yo, cada una desde nuestros roles dentro de la escuela común en la que él cursó y finalizó sus estudios primarios y secundarios. En efecto, Juan y su familia fueron fundamentales para mí porque como docente no tenía ninguna experiencia de enseñanza con alumnos con discapacidad y tal como nombraba Mirta hace un ratito, en mi formación no me habían siquiera anticipado que los alumnos con discapacidad también eran mis alumnos. Y entonces esta relación con Juan, con su familia, con sus asistentes, fue fundamental para que yo efectivamente estuviera en condiciones, y con toda la escuela, por supuesto, pudiera enseñar matemática en un aula que lo incluya también a Juan. Algunos años después de esta experiencia, ya cuando Juan había egresado en 2013, la Asociación Azul, que ya nombró Pilar, me invitó a iniciar un grupo de docentes con el objetivo de generar acciones sobre el tema de educación inclusiva en las escuelas. Allí también estaba Pilar y, bueno, allí empezamos a trabajar juntas, coordinando este grupo durante algunos años, y en ese grupo, como decía ella, pudimos estar fuertemente en contacto con personas con discapacidad que iban a la escuela, con familias, con acompañantes, con docentes, con equipos de las escuelas e institutos, y pudimos escuchar sus preguntas, sus experiencias, compartirlas y elaborar algunas colaboraciones que nos involucraban a todos. Hasta aquí algunos vínculos con Juan, pero también quería trazar un vínculo con Flavia Terilli, que también ha sido prologuista del libro. La verdad que a mí, buscando estos vínculos, me sorprendió encontrarla a ella también en mi historia, en la misma época en que la presencia de Juan me desafiaba a revisar la enseñanza en el aula de matemática. Porque en ese mismo año yo también comenzaba a trabajar en el proyecto Grupos de Aceleración de Ciudad de Buenos Aires, un proyecto al que Flavia estuvo profundamente vinculada en ese momento. Y en ese proyecto trabajamos acompañando a los docentes de matemática, en este caso en el nivel primario, junto con Mónica Escobar y Claudia Breutmann, ambas compañeras del equipo y coautoras del libro, y que por supuesto me enseñaron todo para poder estar en ese equipo de trabajo. No sigo para no aburrir, pero quería nombrar todo esto porque me quedo pensando qué interesante es cómo a veces las historias se entrecruzan, se juntan, a veces se separan y se vuelven a encontrar. Y cuando hablo de historias que se van entramando, no lo nombro solamente como curiosidad, porque el proyecto Grupos de Aceleración no trabajaba con alumnos con discapacidad, pero sí se enfocaba en aquellos alumnos que, estando en la escuela común, presentaban sobredad. Y eran alumnos que en muchos casos
eran interpretados como deficitarios, y el trabajo del proyecto consistía efectivamente en generar condiciones pedagógicas y didácticas en las escuelas para que estos chicos también pudieran participar en las clases, interactuar con sus compañeros y con el docente a propósito de aquello que se estaba estudiando y avanzar en sus aprendizajes. Es decir, se apuntaba a transformar la escuela y sus propuestas para que incluyan a todos los chicos que estaban en el aula. Y esto es precisamente lo que propone la educación inclusiva, como nos contaba Pilar, considerando que todos los chicos, también los chicos con discapacidad, tienen que estudiar juntos. Y por eso entonces me sorprende o me gratifica encontrarme aquí, casi 20 años después, debo decirlo, presentando un libro que de alguna manera junta esto que empecé a transitar hace tanto en paralelo, ¿no? La experiencia de Juan en mi aula de matemática, es decir, conmigo en mi rol de docente del curso, y con el proyecto de aceleración en un rol de acompañamiento a los docentes. Entonces, bueno, cuando tenía la idea de que cuando recorran los distintos capítulos del libro, se van a asomar de distintas maneras a los recorridos del equipo, nuestras historias, contadas, por supuesto, en un estilo mucho más académico que el que estoy usando aquí. Por ejemplo, los capítulos de la primera parte, que contienen nuestros marcos de referencia, sintetizamos las perspectivas desde las que planteamos la investigación y también algunas discusiones con nuestro sistema educativo, muy vinculadas no solo con nuestro recorrido académico, sino con lo que nos hemos venido preguntando y nos ha venido interpelando en nuestros recorridos personales dentro del sistema, por lo menos hasta aquí, porque seguramente podremos tener nuevas discusiones cuando sigamos profundizando y dialogando dentro del sistema. Los capítulos de la segunda parte contienen algunos análisis de los datos que pudimos ir construyendo con las escuelas del proyecto y fueron elaborados también, por supuesto, a la luz de nuestros marcos teóricos, pero también están atravesados por nuestras experiencias, nuestras propias preguntas, nuestras tensiones y nuestros dilemas. Es decir, nos reconocemos muy fuertemente en los problemas que aparecen en esos análisis. Y finalmente los capítulos de la tercera parte, que incluyen experiencias, estudios documentales, que sistematizamos ahora, pero que también venimos pensando desde hace bastante tiempo en distintos espacios, incluyendo el de la investigación, en los que fuimos participando. Entonces retomo lo que decía antes Martín, pero lo formulo ahora como deseo de nuestra parte, que esperamos que nuestras ideas y experiencias que presentamos a lo largo de los capítulos puedan dialogar con sus propias ideas y experiencias, aun si en algunos puntos disentimos en interpretaciones, interrogantes o posiciones. Ojalá que este libro movilice a todos ustedes como lectores, tanto como nos ha movilizado a nosotras su escritura. Y bueno, quiero cerrar esta presentación recuperando nuevamente al equipo de autores y colaboradores que hicieron posible que la investigación se lleve adelante y que el libro hoy sea una realidad. Que no los voy a nombrar porque ya lo hemos nombrado, pero sí quería como compartir una característica de este equipo, que es muy heterogéneo, con una gran diversidad de formaciones y trayectorias, maestras comunes, especiales, directivos, acompañantes terapéuticos, asistentes personales, psicólogas, estudiantes y graduados del profesorado y la licenciatura de Ciencias de la Educación, estudiantes y graduados del profesorado de Matemática, formadores de maestros y profesores, investigadores. Esta diversidad creemos que ha contribuido y mucho a enriquecer los diálogos dentro de las escuelas, pero también las discusiones y la producción de ideas. Bueno, por mi parte termino aquí con la presentación y bueno, dejo abierto el espacio para preguntas, comentarios. Bueno, invito a mis compañeros a que se sumen también. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a las dos autoras de nuestro equipo que nos representaron hoy aquí compartiendo sus experiencias, su punto de vista y entrando en diálogo con las presentaciones anteriores. Agrego solo una cosa que es que recién hace poco tiempo en el equipo nos fuimos dando cuenta, fuimos construyendo la idea de que nuestros distintos campos o subtemas de investigación dentro de la didáctica de la matemática tenían muchos aspectos en común que tienen que ver con esto que planteaba antes Mirta de subvertir el orden.
y recién Verónica también mencionaba en ese sentido a Flavia con el proyecto de aceleración o con la discusión, agrego, sobre la posibilidad de pensar en una escuela diferente, en una escuela que no tenga la organización graduada. Entonces, muchos de nosotros hemos trabajado en investigación, en docencia, en formación docente sobre temas de educación de adultos, aulas plurigrado, alumnos flojos, alumnos con discapacidad, este proyecto de aceleración, y en todos los casos lo que está en común es, o uno de los aspectos que está en común, es esta idea de desnaturalizar la escuela como funciona y pensar en una educación inclusiva con las características que antes mencionaba Mirta respecto de la teoría sobre la enseñanza y cuáles son esas ideas centrales que atraviesan nuestro modo de pensar al otro, ¿no? A los otros, a los estudiantes. Y nos venimos ocupando en distintos estudios de discutir la idea de que los adultos estudian en la escuela para poder ser mejores albañiles o poder resolver sus problemas prácticos cotidianos. Venimos discutiendo la idea de que estos adultos o jóvenes estudiantes puedan, tengan que cursar una escuela también graduada con una organización infantilizada. Venimos tratando de alojar adentro de la escuela y de estudiar las condiciones, como mencionaba antes Pilar, las condiciones didácticas que se requieren para que todos los alumnos aprendan adentro del aula, adentro de la escuela, no necesariamente adentro del aula, y que podamos pensar en otro modelo de escuela, en otras prácticas educativas. Las tres palabras de Juan que sintetizan en su prólogo y muchas de las cuestiones que aquí hemos planteado es que así sea, ¿no? Son que así sea. No sé si Mónica o Inés o alguno de los otros autores que están aquí o de los investigadores quiere agregar algo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, queremos agradecer, me sumo a todos los agradecimientos que ya se compartieron aquí y principalmente, bueno, a Ana Julia, a Martín, a Juan y a Mirta por las hermosas palabras que compartieron con nosotros y que también, al menos recién al escucharlos, nos hacen también valorar de otra manera el libro que produjimos, porque también esta es una oportunidad para ver cuál es el impacto que produce el libro en otros, ¿no? Sean del área didáctica de la matemática o del campo de la educación inclusiva o de otras áreas, y nos pone también frente a nosotros el gran compromiso que esto implica, no solamente con la investigación, con lo académico, con el estudio, que lo hacemos con mucho compromiso, sino también todo esto lo asumimos como un compromiso ideológico y político, porque entendemos y así lo queremos, que todo lo que podemos producir y toda la llegada que estas producciones pueden tener ayuden a transformar las escuelas para que la educación inclusiva realmente se haga realidad y el derecho a la educación sea efectivo para todas y todos. Así que agradecemos muchísimo que estén aquí acompañándonos, y bueno, y esto también nos hace renovar el deseo y el compromiso de seguir trabajando en esta línea, porque no es un proyecto de investigación cualquiera y uno podría decir, bueno, por 1 o 2 añitos estudio esto y después cambio de proyecto. Creo que a todas nos pasó
la llegada de Pilar a nuestro equipo y nosotros tener esta posibilidad y este privilegio de aprender a mirar otras cosas, es algo que ya nos transformó a nosotras también y no podemos dejar de seguir trabajando en esta línea. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mónica, precioso. Y es cierto, ¿no? Representa lo que nos pasa a todos los que trabajamos o venimos del área de la enseñanza de la matemática, que, bueno, esa transformación nos permite seguir mirando otros problemas que no habíamos mirado, que no habíamos visto, de los que no nos habíamos dado cuenta. Inés, no sé si querés agregar algo o vuelvo a ofrecer la palabra a alguno de los otros investigadores que están aquí presentes. No, gracias, Bueno, Claudia, pero no, no quisiera agregar nada más a todas las palabras de tanto a nivel conceptual como nos brindó Mirta, como todas los demás apreciaciones del libro. No quisiera agregar algo más porque la verdad es que solamente estoy agradecida a todos los que participaron y agradecida a mis compañeras porque es realmente una oportunidad de aprendizaje y de concreción de un montón de expectativas respecto a la educación, digamos, que uno puede concretar estando en este equipo. Así que bueno, prefiero que haya lugar a preguntas y no agregar nada más. bueno, entonces agradecemos nuevamente a todos los invitados que enriquecieron nuestra propia mirada con otros aportes desde sus campos y desde sus formaciones y entraron en diálogo con nuestra producción. Y abrimos si hay alguno de los participantes que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, hacemos unos 15 minutitos si tienen ganas de intercambio para no seguir cortando el día de trabajo de todos los que están aquí participando. El que quiera directamente desactive el silencio de su micrófono y si quiere hacer directamente formular alguna pregunta o hacerla en el chat, también pueden hacerlo. Bueno, entonces, si les parece, damos por finalizado este encuentro. Gracias a todos. Como verán, estamos muy emocionadas. Y bueno, nuevamente, gracias Ana Julia, gracias Martín, gracias Juan, gracias Mirta por acompañarnos. Gracias Facundo por publicarnos. Gracias Flavia y Juan por prologarnos y a todos los maestros, alumnos con los que trabajamos, nuevamente nuestro agradecimiento. Y a todos los participantes, que son muchos y de lugares muy distintos, agradecemos muchísimo su presencia y sus comentarios en el chat. Gracias a todos.